Welcome back, everybody. And this week, they tackled an important question. Can the coronavirus be spread through farts? Farts are dangerous for the same reason coughing and sneezing are, because flatulence itself is an aerosol-generating procedure. Furia, sí, furia, bromas, payasadas, llanto, terror, tragedia, desorden, crimen, robo, represión. Ahí pusimos al principio varias imágenes que ilustran lo que pasa. Mientras unos expresan rabia, otros aprovechan para hacer comedia y otros para separarse, desunirse o desorganizarse. Y muchos más que ya no quieren estar además encerrados en su casa. El ejemplo claro de lo que pasa en el mundo es sin duda Europa, donde italianos se quejan del abandono de sus hermanos europeos o donde holandeses humillan a los españoles y donde la bandera de la Unión es quemada por algunos, y así en el mundo entero. ¿Qué ha hecho el coronavirus? Probablemente nada, eso quizás sea lo peor. La Organización Mundial de la Salud le pide a usted, a los europeos y a todos en el mundo, no se desunan, unión y quédese en su casa. Y yo pregunto, ¿a quién le creemos entonces? Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Hoy faltan una madre, un abuelo, una amiga o un hermano. A ellos, miles de víctimas anónimas, va dirigido este minuto de silencio. Recordarán a quienes no consiguieron superar el COVID-19. Tante persone che stanno male, tante persone che sono da sole. Ci salviamo da soli. Las palabras de este hombre pidiendo investigar a países como España o Italia por haber derrochado en el pasado desataron la tormenta política. Hoy el ministro de Finanzas de Holanda se arrepiente. Reconoce que le faltó empatía. Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. The European Union is a peculiar club. Until now, this club has been based on ensuring a financial balance that met only the needs of few states dominated by Germany. They abandoned Greece a few years ago. Dos países que están poniendo sus intereses por delante del bien común de la Unión. In Italy, there's a growing feeling the country has been abandoned by Brussels in its hour of need. When it triggered a formal EU mechanism urgently asking for face masks, none of its neighbours responded. We did not say in Germany is that it is not allowed to export these products in general. What we say is that you have to ask for it and you have to have a good reason for it. It is right that Europe as a whole offers a heartfelt apology. Por esta polarización, de unos contra otros, la Organización Mundial de la Salud pide: Unión Europea, no te desunas, únete. Y al mundo, no te desunas, únete. América, Asia, África, todos únanse y quédense en su casa. If you want to help save the world, sneeze into your elbow. Y no solo es la lucha entre países ricos y pobres, ni por los rescates financieros ante una economía que se cae a pedazos.
las cosas se ponen peor, porque además cada quien hace lo que quiere. Unos imponen y otros quitan restricciones. Por ejemplo, Alemania sí. Alemania reabre negocios no esenciales de hasta 800 metros cuadrados. España no. España busca extender el estado de alarma y el confinamiento. Dinamarca sí. Dinamarca abre escuelas primarias, peluquerías, autoescuelas, dentistas y fisioterapeutas. Outbreak tonight behaving like a forest fire, re-flaring in places where the spread was considered under control. El problema es que si levantan las restricciones antes, podrá venir una nueva ola de coronavirus, alertan expertos. Y entonces habrá más contagios y más muertos. Como dije, y entonces ¿a quién le creemos? Ahí está la ensalada de cosas que están pasando, o el cóctel, como usted le quiera llamar. Muchísimas gracias por sus comentarios, el programa de ayer. Muchísimas gracias por todo lo que nos dijeron, nos apuntaron. Gracias. Está con nosotros nuevamente Francisco Fernández Cruz Sequera, como le decía ayer, investigador, escritor, abogado, y también sabe de leyes muchísimo y de todo lo que pasa en el mundo, allá en Madrid. Luis Torres, politólogo en Madrid. Luis, hace mucho que no te veíamos, ya te vemos ahí en el Videogol. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir también todos tus conocimientos. Francisco, comienzo contigo. Países como Alemania, Dinamarca, dicen que pues ya es hora de levantar el confinamiento. La Organización Mundial de la Salud pues dice que no y suplica que no lo hagan, y saltan las preguntas entonces. ¿El coronavirus ha despertado más los sentimientos de odio y separación? ¿Por qué vemos estas contradicciones, desorganización, falta de cooperación internacional? ¿O es una lucha entre ricos y pobres o qué es? Explícanos, por favor. Buenas noches, un abrazo para ti, hermano, para la audiencia, un saludo al señor Luis, con el que coincido por primera vez y que es un placer hacerlo, y directamente entro a contestar a lo que me preguntas. La Unión Europea es el gallinero que ha sido siempre. Nunca ha sido los Estados Unidos de Europa. Se nos ha vendido eso, pero en realidad aquí no existe nada de una soberanía compartida, ni existe una legitimidad de ningún tipo. Nos encontramos con una señora, Van der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que solo le haría una preguntita: señora, ¿usted quién la ha elegido? Y a los miembros de la Comisión, ¿quién los ha puesto ahí? Yo no, los europeos tampoco. Oiga, ¿el Banco Central Europeo de quién depende? Porque lo que tenemos claro es que no depende de la ciudadanía ni está al servicio de los intereses generales de la ciudadanía europea. Por lo tanto, esto no funciona. España era, antes de su entrada en la Unión Europea, la octava potencia industrial. Desarmó su flota pesquera, desarmó su industria pesada, desarmó sus astilleros para convertirnos en un país de servicios dedicado a hacer de camareros para los alemanes y los holandeses. Y ahora vienen los holandeses y nos dicen que nos hemos gastado el dinero. Bueno, evidentemente España lamentablemente tiene un sistema corrupto, tiene un sistema derrochador. Pero oiga, no se olvide, ¿qué se han llevado ustedes de aquí? Porque se han llevado mucho. Y nos metieron en un euro, que en realidad es un marco, al que le han cambiado el nombre. ¿En beneficio de quién? En beneficio de esa economía centroeuropea que representa el Benelux, y la economía alemana que se extiende hasta el Báltico, Polonia, Chequia y demás. Por lo tanto, los países que llaman ellos periféricos, los PIGs, Irlanda, Portugal, España e Italia o Grecia, no hemos experimentado ningún beneficio en contraprestación de todo lo que nos han sacado. Y ahora, cuando terminamos esta bonita historia de la Unión Europea, nos encontramos que cuando surge un peligro común para todos, aquí no hay ni orden ni concierto y cada uno barre para casa, hasta el punto de que Alemania inicialmente prohibió la exportación de material sanitario para los países que más lo necesitaban. Luego, la Comisión se ha movido, ha generado en algún momento el levantamiento del veto del material alemán para Italia. Pues sí, pero realmente es que es tan escaso e insignificante que a día de hoy ningún europeo, en su sano juicio,
puede estar de acuerdo no con la Unión Europea, es decir, no con la unidad de Europa, sino desde luego con este mercachifle que es la Unión Europea y esta estructura burocrática que está solo al servicio del gran capital, de los grandes capitales en Europa. Por lo tanto, los ciudadanos poco podemos esperar. Y un último apunte, el coronavirus y la crisis que ha desencadenado se ha convertido en una oportunidad perfecta para toda suerte de personas para tratar de arrimar el aspo a su sardina y llevarse cada uno su interés particular en lo que creen que es una ventana de Overton, una oportunidad única. Pero desde luego esto es un caos y no sabemos dónde va a terminar. Bien, Lluís, a ver, no solo qué pasa en Europa, sino en todo el mundo, porque parece ser que más o menos está igual. Es que te pregunto, ¿es que cada quien tiene una agenda propia? ¿Cuál sería la agenda de Alemania o incluso ciertos estados de Estados Unidos pro-Trump que hasta protestan en las calles porque se acabe la cuarentena? ¿Y cuál sería, por ejemplo, la agenda de la Organización Mundial de la Salud que insiste en que todos se deben de quedar en su casa? Muy buenas, Roberto, un placer estar aquí de nuevo y antes de responder decir que, bueno, espero que tengamos durante muchísimo tiempo salud todos y eso es lo que deseo para la audiencia, para ti y para el compañero. Gracias. Dicho esto, ¿cuál es la agenda de los distintos países? Como bien acaba de apuntar el compañero respecto a la Unión Europea, cuando hay una situación de crisis en general, la comunidad internacional se desmiembra y cada estado se vuelve más que nunca un estado-nación que mira por sus propios intereses. En el caso de la Unión Europea en concreto, como digo, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, porque es una falsa Unión Europea donde en realidad cada país tiene su propia agenda y es una unión en general dominada por los países de Centro y Norte Europa, y si vamos más allá en una confrontación entre corporaciones y ciudadanos, es una unión que está gobernada por las corporaciones. No hay más que ver la diferencia de poderes, es decir, en el centro de la Unión Europea, en Bruselas, hay directamente un espacio físico dedicado a los lobbies de las grandes corporaciones, donde pueden hacer incidencia directa en las políticas que dicta la Unión. En cambio, el Parlamento Europeo, que sería la representación de los ciudadanos en la Unión Europea, no tiene capacidad ni poder real alguno. Entonces, lo que se legisla y lo que se decide en la Unión Europea siempre viene dictaminado por lo que Noam Chomsky denominaría un establishment, un círculo de relaciones entre las grandes corporaciones y, digamos, los círculos políticos más elevados. Además de los intereses del capital, los intereses relacionados con ellos son los de los países del norte de Europa, que son precisamente los que concentran este capital. Entonces, la situación de desunión vivida ahora mismo en la Unión Europea es muy normal porque sigue las lógicas de la crisis de 2008 y sigue las lógicas de la Unión Europea en general. Por otro lado, si queremos demostrar todavía más que Europa realmente no tiene una unión política, solo tenemos que fijarnos en los dos componentes que son la esencia misma de lo que sería una unión política, de lo que sería un protoestado, que es tener un sistema de defensa común real, es decir, tener el monopolio del uso de la fuerza, cosa que la Unión Europea, por mucho que exista la política europea de defensa común, no sirve como un monopolio del uso de la fuerza común, y por otro lado, la Unión Europea tampoco recauda impuestos de forma directa a su propia ciudadanía y luego redistribuye ese capital acumulado. Entonces, vendernos que existe una Unión Europea es directamente una falacia porque no existe, y de tal manera la desunión es un resultado completamente comprensible porque siempre se ha dado así. Oye, y ya termino. Sí, dime, Roberto. No, acaba, por favor. Acaba. No, iba a hacer un pequeño apunte final porque me he centrado otra vez mucho en la Unión Europea. Respecto a las lógicas que está siguiendo Estados Unidos, que está siguiendo Donald Trump, profundizando muy poco, hablaríamos de un objetivo electoralista, que esto es más que evidente. Trump trata de ocultar sus propias vergüenzas en su gestión de la crisis y trata de apuntar a un enemigo externo, en este caso China, pero si hiciéramos un análisis más comprensivo
comprensivo de la situación, podríamos ver por qué China representa, a raíz de la crisis del coronavirus, una amenaza todavía más potente para Estados Unidos de lo que representaba hasta ahora. Si quieres, luego, Bien. porque me estoy extendiendo mucho, hablamos sobre el tema. Solo dime rápido por qué una agenda de la Organización Mundial de la Salud pide quédense en su casa y una agenda de Alemania dicen vámonos para afuera. Dependiendo de las prioridades. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud sí que está priorizando de forma objetiva, científicamente, la salud de la ciudadanía, mientras que países como Alemania, ya previendo la crisis económica que ya está sucediendo y que vendrá en los próximos meses y a ver hasta cuándo se extiende, está priorizando precisamente la economía. Bien. A ver, Francisco, te pregunto, ¿el coronavirus ha despertado también el sentimiento de represión? Varios países como España han ordenado a la policía o a las Fuerzas Armadas pues que callen las bromas y las supuestas fake news porque promueven que el pueblo pues no quiera al gobierno. Explícame el fenómeno y por qué es muy peligroso, tal como denuncian muchos activistas y periodistas, y no solo en España, ojo, esto en muchos países del mundo. Ojo, gobiernos, por favor, Francisco. Bueno, lo cierto es que con independencia de lo que hagan en otros muchos países, que podemos encontrar casos muy distintos, Portugal no es España, por ejemplo, el caso español es extraordinariamente llamativo. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en este momento no es ni más ni menos que cerrar el último resquicio para la libertad de expresión y la crítica. Durante décadas, la mejor manera de no enterarse de nada era ver la televisión española. De cualquier televisión, daba igual. Era la mejor manera de no enterarse de nada. Es decir, es un conjunto de sucesos del día, de nota roja, de chascarrillos de sociedad, de gente de tercera y de declaraciones de politiquillos de cuarta sin estudios que se han aupado merced a la oligarquía de los partidos a esa posición de poder, pero que no tienen en realidad ningún tipo de representatividad. ¿Qué ocurre? Que durante años han llevado adelante una política de concentración en pocas manos de los medios de comunicación, de tal manera que esos medios de comunicación responden exclusivamente a los intereses del círculo que forman medios de comunicación, políticos y grandes grupos del IBEX 35 y grandes grupos empresariales. A partir de ahí cuentan lo que quieren. ¿Qué ha pasado con las redes sociales? Que de repente se ha abierto la posibilidad de una crítica, la posibilidad de circulación de noticias y también la posibilidad de la guerra de quinta generación, de manipular a la gente y de batallar en la mente de las personas. Y automáticamente quieren hacerse con el control por cualquier medio. Ahora mismo hay una institución australiana, no recuerdo ahora mismo el nombre, lo he leído esta mañana, que dentro de las gestiones de los gobiernos a nivel mundial ha calificado la gestión del gobierno español del coronavirus como la peor del mundo. Bueno, pues evidentemente no quieren que nadie pueda disentir. No quieren que nadie les diga que le han largado 23,5 millones de euros a un intermediario por comprar unas mascarillas fake, unas mascarillas que no valían. No quieren contar a quién le han comprado las mascarillas que han tenido que retirar. No quieren contar cómo es posible que cientos de sanitarios se hayan infectado como consecuencia de facilitarles un material que no valía. No quieren que se cuente que están trabajando en la mayor parte de los sitios sin material de trabajo suficiente como para hacer frente a esta situación. Y como no quieren que se cuente, la mejor manera es amenazar. ¿Y desde dónde amenazan? Desde la Fiscalía General del Estado. La Fiscal General del Estado, no nos olvidemos, era ministro de ministro de Pedro Sánchez, ha sido diputado por el Partido Socialista y provenía de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y ahora nos amenazan a todos con el hecho de llevarnos a la cárcel y con penas de prisión que, aunque no tuviesen prosperabilidad el día de mañana en una sentencia, al menos le hacen a cualquier persona meterle en un procedimiento penal y suponer un gasto y un problema. Por lo tanto, ese es el nivel de represión que llegamos. Y una cosa más que probablemente la audiencia que no es española no sabe. A nosotros, los españoles, nos han encerrado en casa con un estado de alarma que constitucionalmente no es válido para limitar los derechos de circulación, de reunión y de manifestación. Pero les da igual. Ya van cerca de 1 millón de denuncias por parte de la policía por romper ese confinamiento. Es decir, el gobierno es rehén de su propia incompetencia, de su propia incapacidad, y está tratando de cerrar cualquier resquicio de libertad de expresión que pueda quedar. Y la crisis
como siempre saben los liberales, con Milton Friedman, que lo decía, la crisis constructiva, ¿no? Y con el propio vicepresidente segundo del gobierno de España, que también lo ha dicho, hay que saber aprovechar las crisis para imponer la agenda. Y no están dudando en hacerlo. Ahora, eso sí, queremos que nos expliquen cuántos muertos hay en España, porque todavía no lo sabemos. Queremos que nos expliquen por qué somos el país con menos pruebas PCRs realizadas a sanitarios, porque tampoco lo sabemos. Y queremos también saber por qué no se sigue la misma política que en Alemania y Dinamarca. Nos hacen a todos la prueba para detectar el coronavirus y a continuación empezamos a resistir mejor la situación económica y todo lo que se nos viene encima. Pero este gobierno, insisto, es de una incompetencia feroz, que es lo peor que se puede decir de un gobierno. Y lo más triste es que, como tú, sin tanta claridad, pero hay mucha gente en América Latina y en el mundo también denunciando lo mismo de sus propios gobiernos, y eso es de terror. Yo quiero cerrar ya contigo, Lluís. Mucha gente me escribe a las redes sociales que está muy alarmada porque no saben a quién hacerle caso, no saben en qué creer. Unos dicen una cosa, otros países dicen otra cosa, unos gobiernos dicen una cosa, un ministerio de salud dice una cosa, el ministerio de salud otro dice otra cosa. ¿Qué recomiendas a la gente que me está escribiendo y que no sabe qué hacer ni a quién creerle? En este caso, Roberto, lo mejor, como cualquier crisis siempre se utiliza para el politiqueo y para el beneficio partidista, lo mejor es encontrar vías de información que apunten directamente a la comunidad científica. Si la comunidad científica en general dice que lo mejor es mantener una cierta distancia de seguridad, o llevar guantes, o llevar mascarilla, o extender más o menos una situación de confinamiento, nadie tiene la verdad absoluta, probablemente, o es muy difícil encontrar la verdad absoluta, pero en estas situaciones siempre es más fiable hacer caso de la comunidad científica que no del partido de turno en el gobierno. Oye, Lluís, pero ahí te quiero interrumpir porque luego la comunidad científica también está politizada, quizá no por los científicos, pero sí por quien las maneja, ¿no? La propia OMS dijo, no usen las mascarillas, aquí pusimos, no está comprobado, no usen las mascarillas, luego sí usen las mascarillas, luego no usen guantes, luego sí usen... entonces, pues también pobre gente, ¿no, Lluís? Sí, lo mejor en estos casos es como con los medios de comunicación, Roberto, cuantas más fuentes se puedan consultar, mejor, así tienes todas las opiniones y puedes formarte un panorama general mucho más amplio y esclarecer un poco más la verdad. Bien, Francisco, bueno, me quedan unos 30 segundos. Al ver que China es el país más poblado del mundo con 1.500 millones de habitantes, Europa empieza a cuestionar y a unirse en opinión también con Donald Trump y otros países de que China tuvo la culpa o que por lo menos mintió en la gravedad del asunto, ya que para los europeos las cifras no cuadran en nada, ni en porcentajes ni en proporción de lo que sucedió en China y lo que sucede en el resto del mundo. Explícame rápido este fenómeno, Francisco. Aquí yo te diría, Roberto, que todos mienten, pero lo que está claro es que lo que ocurrió en China no es lo que China contó y desde luego la gravedad que tuvo fue muy superior, lo cual no quita para que estén tratando de disculpar su propia incompetencia y su propia incapacidad echándole la culpa al patio del vecino. Trump es un perfecto incompetente, es un perfecto inútil, no hay más que ver cuál ha sido su presidencia, y ahora mismo tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina y tiene que quitarse la responsabilidad de encima como sea, porque si no, qué curioso, puede que hasta las pierda. Y en cuanto a Europa en este momento, pues lógicamente, ¿qué va a decir Europa? Una Europa que cada vez se pone más de relieve, que está rota por dentro y que le está dando pie y auge a toda forma de desunión, de extremismo, de conflicto y de enfrentamiento. Y por supuesto, y una cosa más, está respondiendo a esta crisis con deuda, y no hay que responder con deuda, hay que responder con inversión, con gasto, con dinero, y porque los intereses de la deuda van a pesar sobre los presupuestos como una losa. Me despido, soy muy breve y solamente decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor Torres y lo que hago mío todo lo que ha dicho. Lo importante es lo que digan en este momento los científicos y no las personas que son, como políticos nos gobiernan, que son una cuadrilla de embusteros. Muchísimas gracias a los dos. Buenas noches. Cuídense mucho allá en ese confinamiento. Gracias, Lluís. Gracias, Francisco. El médico Richard Levitan escribió una carta aterradora al New York Times y quiero hablar de ella. Pónganme mucha atención, me voy a ir muy despacito, no se aburra, pero es muy importante. Él es un prestigiado experto en entubar a la gente para que pueda respirar.
Voluntariamente, como doctor, se fue corriendo a ayudar a un hospital en Nueva York y descubrió que el actual coronavirus es completamente siniestro. Asesina silenciosamente al paciente. Le explico rápido. Como usted sabe, la COVID-19 provoca neumonía. El médico descubrió algo macabro. Normalmente un paciente con neumonía pues le duele al respirar, le duele mucho al toser, no puede respirar, le falta el aire. Pero el coronavirus hace trampa. El doctor encontró que los pacientes presentan neumonía y no lo saben. Dice que mientras les hacía el estudio, los pacientes hablaban por teléfono, se reían, jugaban con su celular y él se quedaba sorprendido porque el medidor de oxígeno marcaba niveles bajísimos, de emergencia total, o las radiografías o el CT scan indicaban la gravedad. Pero el paciente pues seguía tranquilo, sonriendo, no lo sabía, no sentía que estuviera mal. Solo reportaba una gripita hace unas semanas y cuando les faltó el aire corrieron al hospital, pero ya era tarde. ¿Qué recomienda el doctor? Pues no correr al hospital, sino haya dado usted positivo o no, estar pendiente de su nivel de oxígeno con un oxímetro. Es una cosita que usted la ha visto que se pone en el dedo para medir su oxidación de oxígeno, porque aunque no se sienta mal, puede estar teniendo hipoxia silenciosa. Consulte por favor por teléfono a su médico. Buenas noches.